Soy Valeria López Moreno, 29 años, y aprendí desde niña que el amor en mi familia venía con una etiqueta de precio, una que yo nunca podría pagar. Creciendo en Guadalajara, Jalisco, la jerarquía estaba grabada en piedra. Mi hermano mayor, Sebastián, recibió educación en el colegio alemán, 420,000 pesos anuales de colegiatura pagados sin dudar. Yo fui a la secundaria pública saturada con pintura descascarada y libros compartidos. Él manejaba un BMW 320 y, a los 17 años, placas nuevas relucientes. Yo andaba en una bicicleta comprada en 800 pesos en Mercado Libre, con cadena que se rompía cada 3 cuadras. Las palmas negras de grasa después de cada reparación. ¿Vacaciones de verano? Sebastián recorría Barcelona y Roma con mis papás, posando frente a monumentos que yo solo había visto en revistas. Yo trabajaba doble turno en la panadería La Esperanza en Chapultepec, polvo de harina en el cabello y quemaduras en los antebrazos por los hornos industriales, ahorrando cada propina para pagar las cuotas de inscripción a la universidad pública que nadie más cubriría. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 26 años. Sebastián cumplió 28 ese mayo y mis papás, Roberto y Diana López, organizaron una fiesta en el jardín de su residencia en Zapopan. Carpas blancas, servicio de banquetes, trío de mariachis, 200 invitados. Todo para celebrar que le entregaban a Sebastián un cheque de 3,200,000 pesos para lanzar su firma boutique de inversiones. Observé desde los escalones del porche, vaso de agua de Jamaica sudando en mi mano, mientras papá levantaba un brindis por la visión emprendedora y mamá se secaba los ojos con un pañuelo bordado. Nadie mencionó mi nombre ni una sola vez. 3 noches después, papá convocó una junta familiar en el comedor de su casa. El candil proyectaba sombras afiladas sobre su rostro mientras exponía sus expectativas. Medicina, la UNAM o nada. Seguir su práctica de cardiología. Hacerme cargo del padrón de pacientes que había construido durante 30 años. Intenté explicarle mi camino en ingeniería de software, los contratos remotos, las certificaciones en línea, los 1,100,000 pesos que había ganado el año pasado programando desde mi departamento estudio. Su tenedor chocó contra la porcelana. «Estás desperdiciando tu potencial en computadoras», dijo sin emoción. La inversión de Sebastián en tecnología médica se alinea con nuestro legado. Tú persigues modas pasajeras. Mamá asintió, agregando que mis decisiones mostraban falta de disciplina. Cuando pregunté por qué el dinero de Sebastián venía con felicitaciones mientras mi independencia generaba sermones, papá se recargó en su silla y cruzó los brazos. Porque él respeta la dirección familiar. Tú no mereces apoyo cuando rechazas caminos probados. Sebastián miraba su celular en silencio. Las palabras quedaron ahí, vibrando en el aire como cristal golpeado. Me disculpé. Subí las escaleras, empaqué mi mochila en 14 minutos. Ropa, laptop, disco duro externo, una foto enmarcada de mi abuela que sí creía en mí. Abajo, las risas resonaban, las copas chocaban. Dejé la llave de la casa en la barra de la cocina bajo un post-it que decía: «Construyendo mi propio legado ahora». Al amanecer, había bloqueado todos los números familiares, archivado todos los álbumes compartidos, eliminado el grupo de WhatsApp, que siempre se había sentido como una audiencia para la que yo actuaba. Mi Nissan Versa, pagado después de 4 años de trabajos extra, apuntaba hacia el norte por la carretera federal 15, mientras el skyline de Guadalajara desaparecía en mi espejo retrovisor. El viaje a Monterrey tomó 2 días. Moteles con colchas quemadas por cigarros, café de Oxxo que sabía a agua sucia, podcasts sobre startups sonando en repetición. Cruzar hacia Nuevo León se sintió como mudar de piel. Cada kilometraje, otra capa de expectativas dejadas atrás.
Elegí Monterrey por su auge tecnológico y su altitud que igualaba mi ambición. Renté un departamento de 48 metros cuadrados en San Pedro, 18,000 pesos mensuales, usando mis últimos 60,000 pesos para depósito y primer mes. El lugar tenía ladrillo expuesto, una cama Murphy y una ventana con vista a un estudio de tatuajes. Perfecto. La búsqueda de trabajo empezó inmediatamente. Subí mi portafolio a 73 empresas en 10 días. Asistí a meetups virtuales. Hice networking en canales de Slack hasta las 2 de la mañana. Conseguí un contrato con una startup fintech, 1,800 pesos por hora, construyendo algoritmos de detección de fraude. El aislamiento mordió más fuerte de lo esperado. Las noches se alargaban sin voces familiares, el silencio pesado con preguntas que aún no podía responder. Pero Fernanda Ruiz, mi mejor amiga de Guadalajara que había entendido la lucha de primera mano, me llamaba por videollamada cada domingo. Se había mudado a Querétaro, trabajando su propia batalla, y compartíamos historias de guerra sobre pantallas pixeladas. Se van a arrepentir, dijo una vez, su rostro serio. Tal vez, respondí, pero yo no estaré ahí para verlo. Ese se volvió mi mantra. Cumplir 27 años significó entrar a un crisol que yo misma diseñé. Mi departamento se transformó en centro de comando, cama Murphy perpetuamente doblada, escritorio de pie rodeado de pizarrones cubiertos de pseudocódigo, el piso un laberinto de equipo de servidores y envolturas de barras energéticas. Los horarios de sueño desaparecieron. Programaba desde las 5 de la mañana hasta que mi visión se nublaba, inyectándome café cold brew de una prensa francesa que nunca se enfriaba completamente. El proyecto lo consumió todo. Una plataforma de inteligencia artificial para detección temprana de arritmias cardíacas, usando Machine Learning para analizar patrones de electrocardiogramas más rápido que las revisiones manuales de cardiólogos. Irónico construir software de enfermedades del corazón mientras huía de un padre cardiólogo, pero la necesidad del mercado era innegable. Los prototipos iniciales fallaron espectacularmente, falsos positivos, bases de datos colapsadas, algoritmos que no manejaban ritmos irregulares durante ejercicio. Reescribí la red neuronal 4 veces desde cero, cada iteración quemando semanas. El avance llegó a las 3 de la mañana de un martes. El modelo procesó un conjunto de datos de prueba de 50,000 registros de pacientes en 8 minutos, con 94% de precisión. Me quedé mirando las métricas, manos temblando, café frío olvidado. Entonces me puse a trabajar. Conseguir el primer cliente requirió persistencia descarada. Apunté al Hospital San José del TEC a través de su jefe de cardiología, el doctor Gutiérrez. Envié 47 correos durante 6 semanas. Llamé a su consultorio hasta que la recepcionista reconocía mi voz. Finalmente accedió a una demo de 15 minutos por Zoom. Le mostré cómo la plataforma detectaba fibrilación atrial 72 horas antes que los protocolos estándar en datos piloto, potencialmente previniendo infartos. Sus cejas se levantaron. ¿Cuánto? 145,000 pesos de suscripción mensual para su división de monitoreo ambulatorio. 2 semanas después, firmamos. Los ingresos empezaron a gotear, luego a fluir. Contraté 2 validadores de medio tiempo, un científico de datos de Saltillo y un consultor de cumplimiento de privacidad que costaba 3,200 pesos por hora, pero aseguraba cero exposición legal. Moví operaciones a una oficina de 110 metros cuadrados en Valle Oriente, estilo industrial chic, con ductos expuestos y un closet de servidores que zumbaba como un latido. La voz se corrió por congresos médicos. El Hospital Christus Muguerza firmó. El Grupo Cardiológico del Norte, OCA Hospital. Para cuando cumplí 28 años,
La plataforma monitoreaba 127,000 pacientes en Nuevo León y Coahuila, generando 25 millones de pesos en ingresos anuales recurrentes. Ahí fue cuando empezaron las ofertas de adquisición. Cardiotec Nacional, un conglomerado nacional de telemedicina, se acercó primero. Su VP de desarrollo voló a Monterrey, me llevó a Pangea en Valle y presentó una propuesta sobre cortes de carne. Querían mis algoritmos, mi base de clientes y mi consultoría para integración. El número: 320 millones de pesos. Pago estructurado: 250 millones de pesos por adelantado, 70 millones de pesos en pagos basados en hitos durante 2 años. Negocié a 345 millones de dólares y eliminé los hitos. Efectivo solamente. Aceptaron. La transferencia llegó a mi cuenta un jueves por la mañana de marzo. Me senté en mi departamento mirando el saldo en la pantalla de mi laptop, los números rehusándose a sentirse reales. 345 millones de pesos mexicanos. Mis préstamos estudiantiles, 780,000 pesos restantes, desaparecieron con una transferencia. Años de recordatorios mensuales, borrados en segundos. Luego salí a buscar casa. San Pedro Garza García captó mi atención inmediatamente. Zona de dinero viejo, calles arboladas, propiedades que susurraban éxito en lugar de gritarlo. Encontré una residencia contemporánea en Avenida Gómez Morín, 390 metros cuadrados, ventanales de piso a techo, cocina con electrodomésticos sub-cero, alberca infinita en el jardín con vista a la Sierra Madre. Listada en 37 millones de pesos. Ofrecí 41 millones de pesos en efectivo, renuncié a inspección, cerré en 19 días. Las manos de la agente inmobiliaria temblaban cuando me entregó las llaves. Amueblar vino después. West Elm para la sala, Crate and Barrel para la recámara. Un escritorio de pie personalizado de un artesano local, nogal con manejo de cables integrado. Arte de Galerías de Monterrey. Piezas abstractas en azules y platas que combinaban con las vistas de las montañas. Colgué la foto de mi abuela en el estudio, la única conexión familiar que conservé. Mientras tanto, la firma de inversiones de Sebastián implosionó espectacularmente. Me enteré por contactos de la industria, gente que no sabía que éramos familia. Su fondo quemó los $3,200,000 en 11 meses, en oficina en el centro de Guadalajara, terminales Bloomberg y campañas de marketing que generaron 0 clientes. Había presentado estrategias disruptivas de inversión en tecnología médica a inversionistas acreditados, pero no podía explicar diligencia básica cuando lo cuestionaban. La oficina cerró, proveedores demandaron. Se mudó a un departamento compartido en Tlaquepaque, con 2 roommates, tomando turnos de Uber para cubrir la renta. El desmoronamiento de papá ocurrió más rápido. Un bypass triple de rutina salió catastrófico. El paciente murió en la mesa, la autopsia reveló error quirúrgico, y la familia presentó una demanda de 85 millones de pesos por negligencia médica. El hospital suspendió sus privilegios inmediatamente. La Comisión de Arbitraje Médico lanzó una investigación. Durante las deposiciones, colegas testificaron sobre comportamiento errático, detalles perdidos, posible deterioro. ¿Su licencia? Revocada permanentemente en agosto. El negocio inmobiliario de mamá colapsó cuando el mercado de lujo de Guadalajara se enfrió. Las tasas de interés alcanzaron 12%, el inventario se estancó y su agencia redujo de 15 agentes a 4. Mantuvo su licencia, pero trabajaba medio tiempo, mostrando departamentos de 3,500,000 pesos a jubilados de fuera, ganando quizás 320,000 pesos anuales después de comisiones. Luego llegó el aviso de ejecución hipotecaria sobre su residencia en Zapopan. Listaron en 15,500,000 pesos.
Vendieron por 12.600.000 pesos después de 5 meses, apenas cubriendo la hipoteca y prediales atrasados. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en un complejo cerca de la carretera, revestimiento de aluminio, lavandería compartida, vecinos que ponían música con bajo pesado hasta medianoche. Me enteré de todo esto por Fernanda, que aún tenía conexiones mutuas en Guadalajara. Me enviaba capturas de pantalla ocasionalmente, artículos sobre la audiencia de licencia de papá, el LinkedIn de Sebastián mostrando consultor independiente sin detalles, los posts de Facebook de mamá sobre bendiciones de simplificar. Nunca respondía nada de eso. 18 meses después de la venta, mamá se encontró en Monterrey para un congreso inmobiliario en el Cintermex. Había volado en aerolínea de bajo costo, asiento de en medio, hospedándose en un City Express cerca del aeropuerto para ahorrar. El Congreso se enfocaba en mercados emergentes para propiedades de lujo, material en el que ya no podía invertir, pero asistía de todos modos por desesperación de leads. Sábado por la mañana, rentó un sedán compacto y manejó hacia San Pedro, libreta en su regazo, fotografiando residencias con letreros de "Se vende" para un padrón de clientes fantasía. Ahí fue cuando lo vio. Un elegante buzón negro sobre un poste de piedra caliza. Letras de acero cepillado. Valeria López. Detrás de portones automáticos, mi casa se elevaba contra el cielo azul, vidrio y piedra y éxito imposible. Se estacionó, motor encendido, manos agarrando el volante. Su teléfono salió instantáneamente, marcando a papá. Él contestó al tercer timbre, ruido de fondo sugiriendo un bar lleno. Encontré su casa. La voz de mamá se quebró. Roberto está viviendo en una propiedad de 40 millones de dólares en San Pedro. Silencio. Luego, eso no es posible. Estoy mirando su nombre en el buzón ahora mismo. Se quedó estacionada 20 minutos, tomando fotos, verificando registros de propiedad en su teléfono. La casa se había vendido 7 meses atrás por 41 millones de pesos, comprador en efectivo, sin hipoteca. Los registros públicos confirmaban la dueña, Valeria E. López Moreno. Esa noche empezaron los mensajes de WhatsApp. Número desconocido. Soy tu mamá. Necesitamos hablar. Luego, por favor, solo un café. Estoy en Monterrey hasta el lunes. Luego, Sebastián está batallando, tu papá está batallando, somos familia. Bloqueé el número. Uno nuevo apareció 1 hora después. Sabemos que fallamos, déjanos explicar. Fernanda llamó inmediatamente cuando le reenvié las capturas. No te reúnas con ellos, dijo. Quieren dinero, esa es la única razón por la que gente así regresa. Pero la curiosidad ganó. Respondí con términos. Café tinto en Calzada del Valle. Mañana, 10 de la mañana, 1 hora máximo. Mamá respondió con un emoji de manos en oración. Llegué 15 minutos antes. Tomé una mesa en la esquina cerca de la salida de emergencia. Ordené un americano que no bebí. Entraron juntos, mamá, papá, Sebastián, luciendo como refugiados de sus vidas anteriores. La bolsa de diseñador de mamá tenía años fuera de moda. La camisa polo de papá tenía una mancha cerca del cuello. Sebastián usaba tenis deportivos con pantalones de vestir. Nos sentamos. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor, música indie apenas cubriendo la tensión. Papá empezó. Su voz había perdido su filo imperativo, reemplazado por algo hueco. Valeria, cometí errores. La cirugía, la audiencia, todo se derrumbó. Necesito 2.100.000 pesos para un acuerdo de liquidación para evitar la quiebra. Mamá saltó antes de que pudiera responder. El mercado me destruyó. Apenas sobrevivo. 1.500.000 dólares me cubrirían hasta que las cosas se estabilicen. Me permitirían reubicarme donde haya oportunidad. El turno de Sebastián. Deslizó una carpeta por la mesa. Estados de cuenta impresos, avisos de desalojo, sentencias de tarjetas de crédito.
$1.700.000 saldarían mis deudas y financiarían una mudanza a Ciudad de México. El mercado tech es mejor allá. Podría empezar de nuevo. Petición total. $5.300.000. Los ojos de mamá se llenaron. Estamos suplicando, como tu familia. Por favor, tomé un sorbo del americano. Dejé que el silencio se estirara. Los vi retorcerse. Entonces hablé, cada palabra deliberada. Ustedes eligieron a Sebastián hace 23 años. Cada cheque de colegiatura, cada pago de auto, cada viaje de cumpleaños, esas fueron decisiones. Me dijeron que no merecía ayuda porque no seguiría su guión. Estábamos equivocados. Mamá empezó. Levanté una mano. Ahora están viviendo con las consecuencias de sus prioridades. El negocio fallido de Sebastián, la licencia revocada de papá, su ejecución hipotecaria. Nada de eso es mi responsabilidad. El rostro de papá se enrojeció. Somos tus padres. Eran inversionistas, dije tranquilamente, y se deshicieron de mí hace mucho tiempo. Sebastián se inclinó hacia adelante, voz desesperada. Sé que no te defendí, sé que me quedé en silencio, pero somos sangre. Eso tiene que contar para algo. Contó cuando ustedes necesitaban que contara. Me levanté, silla raspando. Ya no más. Mamá sollozó en servilletas. La mandíbula de papá se apretó, nudillos blancos alrededor de su taza de café. La carpeta de Sebastián quedó intacta. Salí hacia el sol de octubre, borré sus números nuevos, activé no molestar para contactos desconocidos. Manejé a casa por Gómez Morín sin mirar atrás. 4 meses después, mi vida se había transformado irreconociblemente. Acepté un puesto como directora de tecnología asesora para Cardiotech Nacional, $6.100.000 anuales, completamente remoto, consultando 15 horas semanales. El resto de mi tiempo fue a proyectos que realmente me importaban, nados matutinos en mi alberca, caminatas vespertinas en el Chipinque, sesiones de programación nocturnas en proyectos personales, sin fechas límite, sin clientes, pura creación. También lancé el Fondo Independencia López a través de la Universidad de Monterrey. Dotación inicial, $9 millones. Propósito, becas completas para estudiantes de familias que no apoyan, cubriendo colegiatura, libros, vivienda y una beca mensual de $21.000. La solicitud requería un ensayo. Describe cómo has financiado tu educación sin ayuda familiar. Primera cohorte, 12 beneficiarios. La ceremonia de entrega en el auditorio de la universidad trajo donadores, medios locales y beneficiarios que lloraron cuando les entregué carpetas de aceptación. Una chica de 19, trabajando 3 empleos, me dijo, «Acabas de cambiar mi vida entera». Contraté 2 administradores de tiempo completo, financié emparejamientos de mentoría con empresas tech de Monterrey y me comprometí a crecer el programa a 30 becas en 2 años. Mientras tanto, el colapso familiar continuó su trayectoria. El alcoholismo de papá escaló de mecanismo de afrontamiento a adicción total. Intentos de rehabilitación fallaron. Se mudó a una casa de sobriedad en Tonalá, Jalisco, financiada por el Estado después de un arresto por conducir ebrio, durmiendo en literas con 7 hombres más. Mamá dejó Guadalajara completamente, reubicándose a Querétaro, rentando un estudio sobre un salón de uñas, trabajando en recepción de un Hyatt por $270 la hora. Sebastián rebotaba entre trabajos temporales, Rappi, Corner Shop, trabajo de almacén. Lo último que supe, estaba viviendo en un cuarto de azotea detrás de la casa de alguien en Tlajomulco, aplicando sin éxito a puestos de soporte técnico nivel entrada. No rastreé nada de esto activamente. Las actualizaciones ocasionales de Fernanda eran suficientes. Un domingo por la mañana llegó una carta a mi casa, papel real, enviada a través de mi abogado ya que no tenía mi dirección. La letra de mamá en el sobre. Adentro, 3 páginas de disculpas, arrepentimientos y otra petición.
más pequeña esta vez. 270,000 pesos para cubrir el programa de tratamiento residencial de papá, prometiendo que sería la última vez. La quemé en la fogata de mi jardín trasero, vi el papel enrollarse y ennegrecerse. Luego esparcí las cenizas en el filtro de mi alberca. Esto es lo que aprendí construyendo todo desde la nada. El rechazo familiar no es una tragedia, es un filtro. Remueve personas que te aman condicionalmente, limpiando espacio para quienes no requieren prueba de valor. Mis papás invirtieron en el hijo que reflejaba sus ambiciones y abandonaron a la que no. Sebastián navegó sobre su fe, nunca desarrollando resiliencia. Yo construí la mía en los márgenes que ellos crearon. La independencia no fue un regalo. La gané en quemaduras de panadería, sesiones de código sin dormir y viajes solitarios cruzando estados. Cada rechazo se volvió combustible. Cada puerta cerrada redirigió energía hacia ventanas abiertas. Los 345 millones de pesos no fueron suerte ni herencia. Fueron el interés compuesto de rehusarme a renunciar cuando nadie apostó por mí. A todos los que vieron esta historia completa, gracias. Su tiempo importa más de lo que saben. Dejen un comentario si esto resonó, si han caminado senderos similares o si están construyendo su propia vida contra resistencia. Compártanla con alguien que necesita escuchar que el rechazo familiar no define tu techo, solo revela quién nunca iba a ayudarte a alcanzarlo.